Hola, muy buenas noches, muy buenos días a los que están en Australia. Por favor, confírmenos si nos escuchan, si nos oyen bien, desde qué país están conectados. Ya estamos próximos a empezar, entonces, bueno, por favor, confírmenos para empezar. ¿Listo? Gracias. Súper, listo. Bueno, ya nos escribieron, si se escucha, algunos desde Colombia, leemos algunos desde Ecuador, también desde Perú, desde Bogotá, inclusive desde Argentina también. Bueno, queremos darle la bienvenida al Web Congress Profesionales en Australia. Bueno, las buenas noches a los que están en Latinoamérica, buenos días para los que se conectan desde Australia. La verdad, este evento es súper importante porque para muchos es una gran oportunidad el aprovechar todo lo que nos ofrece Australia para los ingenieros, ¿sí? Las ingenierías es una de las profesiones más demandadas en este país, por encima de cualquiera de las otras profesiones, y la verdad es una gran oportunidad poder aprovechar lo que demanda este país, ¿sí? Más como Latinoamérica, Australia es uno de los países que es muy abierto y tiene muy buenos beneficios para el migrante latinoamericano. Entonces, bueno, a continuación los voy a dejar con uno de nuestros compañeros que es consultor migratorio experto en temas de migración en Australia, y él nos va a hablar sobre el tema de Australia. ¿Listo? Les voy a compartir también un video de parte de Engineers Australia, donde nos va a contar qué es esto de la migración y la homologación profesional, que es la temática central del día de hoy. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Engineers Australia es el máximo órgano de la profesión. Es la entidad encargada de agrupar al gremio de los ingenieros de todas las disciplinas, así como de impulsar el avance de la ingeniería. Esta entidad agrupa más de 100.000 miembros. Fundada en 1919 como la Institución de Ingenieros de Australia, su trabajo ha apuntalado el progreso del país por más de un siglo. La ingeniería desempeña un papel fundamental en la sociedad y continuará dando forma al futuro de Australia, creando comunidades saludables, justas, prósperas, seguras y sostenibles. El mayor empleador de ingenieros calificados en Australia es la industria de la ingeniería y los servicios técnicos, lo que se conoce como consultoría de ingeniería, medio que genera gran cantidad de oportunidades, pues la ingeniería es la base del desarrollo de las sociedades modernas. Engineers Australia es la autoridad designada para tramitar el proceso de acreditación profesional, conocido como Skill Assessment. Mediante este proceso se busca acreditar que un ingeniero tiene la capacitación profesional y la suficiente experiencia laboral para ejercer la profesión en territorio australiano, dando así un respaldo a los empleadores de la idoneidad del profesional que migra calificadamente a Australia. Engineers Australia cuenta con un programa de membresía que permite obtener beneficios como conferencias, boletines de actualidad y empleabilidad. La migración calificada ha sido muy importante en Australia durante muchas décadas y ha contribuido sustancialmente a su tamaño y estructura. En 2006, la oferta de ingenieros de Australia era de 200.615, siendo así 179.448 los hombres y 21.167 las mujeres. El 51.6% eran australianos de nacimiento,
y el 48.4% restante nació en el extranjero. Para 2011, la cohorte de los nacidos en el extranjero había aumentado un 46.5% y representaba el 71.4% del crecimiento en el suministro de ingenieros, siendo esto 263.890. La proporción de nacidos en Australia cayó al 46.1% y la proporción de nacidos en el extranjero aumentó al 53.9%. Actualmente, las ingenierías son profesiones que se encuentran en alta demanda en Australia, pues este es un país que se encuentra en búsqueda constante de infraestructura que permita construir ciudades y sociedades del futuro, por lo que los ingenieros cuentan con un panorama favorable y una oportunidad única en Australia. ¿Eres ingeniero y quieres obtener una residencia permanente en Australia para trabajar como profesional calificado? Pues aquí te explicamos cómo hacerlo. Australia tiene un programa de migración calificada para profesionales que quieren venir al país como residentes permanentes a ocupar puestos de trabajo disponibles donde no hay suficientes trabajadores australianos. Primero debes tener un título de ingeniería. Debes tener un buen dominio del idioma inglés que será evaluado a través de alguno de los exámenes aceptados por el gobierno australiano. También debes tener experiencia laboral relevante, mínimo de 1 año en los últimos 2 años, tener menos de 45 años y no tener antecedentes penales. Te recomendamos que tomes el test de puntos que puedes encontrar en la página web de Viva Australia. Otro punto muy importante es obtener el Skills Assessment. Esto es algo así como la homologación del título con Ingenieros Australia. Y para eso nosotros te guiaremos en la elaboración de todos los documentos necesarios, como las cartas laborales, la lista de desarrollo profesional, los ensayos y el resumen de los mismos. Ten en cuenta que todos esos documentos deben ser escritos en inglés o tener la traducción oficial del idioma primario al inglés. Viva Australia cuenta con un equipo de traductores profesionales que también pueden apoyarte con ese servicio. De ser necesario, nosotros también verificaremos los estados que demandan tu carrera de ingeniería para determinar la ruta migratoria a seguir de acuerdo a tu caso específico. Entonces, si quieres saber si eres elegible para una visa de residente permanente en Australia, quieres más detalles sobre los requisitos, los pasos y los costos, contacta a uno de nuestros asesores a través de nuestra página de internet www.vivaaustralia.com.au. Hola, hola. ¿Me escuchan? Bueno, ahora con nosotros viene Jairo Pinilla. Él es abogado, consultor migratorio. Él nos va a hablar específicamente del paso a paso de cómo se hace un proceso de homologación profesional, específicamente con la entidad encargada de homologar los títulos de los profesionales, la profesión de los ingenieros, profesionales ingenieros. Esta entidad se llama Engineers Australia. Y bueno, ya con esto, Jairo nos va a explicar en detalle. ¿Listo? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Un placer disfrutar de esta noche de viernes aquí hablando de cosas muy importantes y que les pueden ayudar mucho a los ingenieros en Australia, fuera de Australia y demás cosas que tenemos aquí para hablar. Bueno, primero que todo, esto está enfocado, ¿sí?, en la ingeniería. Como tal, este webinar está como proyectado para que tengamos una visión más clara de cómo podemos nosotros como ingenieros tratar de entrar de cierta manera al campo laboral y migratorio, que eso va conectado, en el país australiano. Entonces, con eso nosotros tenemos como un paso a paso y de cierta manera el Skill Assessment es el punto primordial y el punto central de todo este webinar y el proceso de migración también, porque sin él
No podemos seguir a una Skill Visa y no podemos aplicar a una Skill Visa. Entonces, la idea es saber más o menos, les voy a explicar un poquito en qué consiste el Skill Assessment para ingenieros, cómo se hace, más o menos tener la idea, ¿sí?, de cómo podemos aplicar a un Skill Assessment mediante Engineers Australia. Como lo digo, el Skill Assessment es una homologación profesional, es una acreditación profesional, son sinónimos. ¿Por qué lo necesitan ustedes? Por muchos motivos. Primero, y el más importante, es para proceder a la aplicación de una residencia para una visa 190, 189, 491, una Skill Migration Visa, ¿sí? Lo necesitamos, es primordial. También es requisito para otras visas. El Skill Assessment lo puedes usar para otras visas. Por ejemplo, para una visa de posgrado, a un Stream 485, también lo necesitas. Entonces, es una herramienta muy útil, muy funcional en todo lo que tiene que ver con la ingeniería y una Skill Visa. Nos preguntan muchas personas antes de este webinar, tenemos muchas consultas, ¿desde dónde se puede hacer esta homologación profesional? Esta homologación profesional se puede hacer dentro de Australia o fuera de Australia, es decir, en todo lado del mundo. Tú puedes aplicar a una homologación profesional. ¿Debes proporcionar documentación? Claro que sí. Documentación en este momento toda es digital por medio de la plataforma, se aplica y nosotros asesoramos, claro que sí, a todos nuestros clientes de cómo hacer un proceso idóneo, cómo hacer un proceso de cierta manera positivo, para que tenga un resultado positivo al final de cuentas. Esa es la idea del juego. Entonces, claro, se puede homologar afuera de Australia, en Colombia, se puede hacer, por ejemplo, muchas veces mejor nos preguntan, ¿es que debo hacer exámenes? ¿Debo hacer algún tipo de entrevistas? Y la respuesta es no. Para este tipo de Skill Assessment para ingenieros, usted debe proporcionar documentación. Por ejemplo, si usted es un ingeniero civil, debe proporcionar la documentación académica, acta de grado, notas de grado, diploma de grado, ¿sí? Es lo más básico, con una serie de elementos que más allá, pues vamos a indicar en detalle cómo se hace. Además de ello, debemos proporcionar información profesional. Información profesional es, pues, todo lo que tiene que ver con tu trabajo, con cómo usted se ha desempeñado en los últimos años laboralmente. Entonces debemos proporcionar las certificaciones laborales con ciertos elementos como funciones, intensidad horaria, cargo, que en realidad nosotros manifestemos y probemos ante Ingenieros Australia que sí hemos trabajado como ingenieros, como un ingeniero mecánico, como un ingeniero civil, industrial, no importa la disciplina dentro de la ingeniería, pero que en los últimos años la hayamos como aplicado, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para mi Skill Assessment? Y, bueno, luego de él, ¿cuál es el paso a seguir, claro, para avanzar en el proceso? ¿Qué ventajas y qué empleabilidad? Listo. Lo vamos a tocar de la siguiente manera. El Skill Assessment es un Skill Assessment donde Ingenieros Australia va a evaluar su proceso, ¿sí? Y también, entonces, lo que va a hacer es mirar si usted es una persona idónea en Australia para ejercer su profesión. Simplemente es eso, ¿sí? Claro, se ve muy sencillo, no es difícil, no es fácil, simplemente toca tener disciplina en hacerlo. Tanto ustedes como los clientes, como las personas que van a aplicar, como el aplicante, como el ingeniero, ¿sí? Como nosotros los asesores, en proporcionarle la información necesaria para ejecutar las obligaciones y los requerimientos que este ente acreditador les exige. ¿Qué ventajas tiene? Muchísimas ventajas. Este es un plus muy grande para su hoja de vida. La empleabilidad va conectada con las ventajas, claro que sí. Entonces, por ejemplo, nosotros como ingenieros mecánicos vamos a aplicar a un empleo en Australia y tenemos nuestro Skill Assessment. Eso es mucho, mucho mejor que no tenerlo. Es decir, es un plus. Cuando el evaluador, ¿sí?, de recursos humanos ve
dos candidatos, uno que no tiene Skill Assessment y uno que tiene Skill Assessment, obviamente va a preferir la persona que tenía homologada su profesión y que puede ejercerla en Australia. Entonces, los índices de empleabilidad son mucho mayores cuando usted tiene el Skill Assessment. Eso por ese lado. Y por el otro, es que reitero, para lograr hacer la residencia, debemos, obviamente, aplicar a un Skill Assessment y tenerlo aprobado. Esa es una gran ventaja también. ¿Qué carreras para homologar en el Skill Assessment? En Ingenieros de Australia, claro, hay muchas carreras, todas las ingenierías, ingeniería industrial, mecánica, medioambiental, civil, agroindustrial, aeronáutico, ingenieros de todo tipo. Hay algunos ingenieros de transporte, ingenieros aéreos, ingenieros con ingenierías, por ejemplo, de petróleos, ingenieros, temas de hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con esas ingenierías, bien sea específicas o generales, las evalúa Ingenieros Australia. Tenemos un paréntesis, ¿sí? Un pequeño paréntesis, que son los ingenieros de sistemas. Los ingenieros de sistemas no los evalúa Ingenieros Australia, toda vez que tienen mucho contacto con tecnología. Por esa razón, los evalúa Australian Computer Society, que son el ente homologar idóneo para revisar su perfil como ingeniero de sistemas. Es la única. De resto, todas las ingenierías vamos por Ingenieros Australia. Tenemos una lista de prioridades ahorita a consecuencia de COVID-19. ¿Qué pasa? Las listas que están en este momento no las están sacando o no las están cancelando para nada. Las están dejando en un stand-by y están dejando unas listas con prioridad. Entre ellas hay una prioridad ante la ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica está como priority list y debemos aprovechar a los ingenieros mecánicos toda vez que los necesitan en Australia para ejercer su profesión. ¿Cómo ha afectado este COVID-19 todo el procedimiento y todo lo que tiene que ver con la homologación profesional? De cierta manera, ha afectado los procesos de migración, claro que sí, han estado un poco más lentos, están andando como en cámara lenta, pero las homologaciones profesionales, el Skill Assessment ante Ingenieros Australia, los han hecho con normalidad. Es decir, que han transcurrido todo lo que tiene que ver con homologaciones y contacto ante los entes acreditadores, ha transcurrido con normalidad. Entonces, si nos preguntan hoy en día si se puede homologar la carrera hoy en día, entonces la respuesta es sí, sí se puede, y con los mismos términos de antes de la pandemia, es decir, no ha afectado en nada, todo es que siguen transcurriendo y siguen trabajando con normalidad. Algunos daticos les voy a dar muy importantes, ¿sí? Acerca de todo lo que tiene que ver con Ingenieros Australia. Más o menos hay unos 322.000 ingenieros, ¿sí? Ejerciendo su profesión. Aquí vemos, mientras les hablo un poco de esos daticos, pueden ir revisando algunos Skill Assessment aprobados de nuestro trabajo para que puedan visualizar el tipo de carreras que hay. Hay muchos, esos son muy pocos de los miles que hay. Entonces, para que ustedes vayan mirando en qué consiste ese documento de aprobación. Bueno, entonces, les decía, 322.000 ingenieros ejerciendo su profesión, de los cuales 135.000 son ingenieros migrantes. Estamos hablando casi de un 50% de ingenieros migrantes trabajando para la profesión. Entonces, en ese orden, establecer que la ingeniería es una opción grandísima para las personas que quieren ir a Australia a radicarse como profesionales. Son las áreas más llamativas. Entonces, entramos dentro de un orden que son 4 áreas grandes que quiere Australia, que es la tecnología, es la ingeniería, las matemáticas y las ciencias. Entonces, vemos que una de esas es la ingeniería. Por eso hay muchísimos ingenieros. ¿Ok? Otra cosita que les debo mencionar. Para homologar su profesión ante Ingenieros Australia necesitamos un requisito. Ellos, valga la redundancia, requieren una cosa que se llama el inglés. Un inglés que en realidad es básico, ¿sí? No es el gran inglés,
se puede avanzar con un inglés básico que debemos comprobarlo mediante un examen internacional. ¿Cómo lo podemos comprobar? Por ejemplo, IELTS, para homologar ingeniería, requerimos un 6 en IELTS en todas las bandas, no abajo de 6, ¿correcto? No abajo de 6. Ejemplo, si tenemos 6 en writing, 6 en la otra, 6 en listening, pero 5.5 en reading, no nos sirve. Tiene que ser 6 en todas o para arriba. Y asimismo el examen de Pearson nuevo que nosotros más adelante vamos a hablar, que se llama el PTE, el examen de Pearson. Si nosotros tenemos más de 50 banda, más de 50 podemos homologar. Es un nivel competente, es un nivel básico, pero lo exigen y debemos estudiarlo para que nos aprueben nuestro Skill Assessment. Este Skill Assessment también tiene un reconocimiento internacional, ¿sí? Entonces tú lo puedes incluir dentro de la hoja de vida, luego lo presenta ante diferentes gobiernos, sí, este lo avalan. Además de eso, las empresas, como repito, es muy llamativo tenerlo, ¿sí? Es una aprobación muy buena. Entonces el reconocimiento no es solo en Australia, también. Ejemplo, si quieres devolverte aquí a Colombia y tienes un Skill Assessment aprobado aquí y de Australia aprobado y lo ilustras en tu CV, es una ventaja grandísima. Toda vez que ya manejas el inglés, es una comprobación de que tú puedes ejercer tu profesión en Colombia, en Australia. Entonces es como sobresalir ante los demás. Siendo así, también tenemos la minucia, como les digo, presentar documentos, los ensayos. Los ensayos son 3 ensayos que se deben hacer, son career episodes, y dentro de esos, posteriormente tenemos un summary statement, que es un resumen sobre los mismos, y un CPE, que es como un historial académico y profesional, muy sencillo que se hace. Un poquito, no lo complicado, sino lo que gasta tiempo son los ensayos. Los ensayos son muy importantes, es la llave de un proceso exitoso aquí en esta clase de homologaciones, porque es cómo usted demuestra una pregunta, problema o un inconveniente ante una situación laboral, cómo la desarrolla, cómo la soluciona. Ante eso, no es un simple problema superficial, no, es enfocado en su carrera y que le haya pasado en el trabajo. Nosotros nos dedicamos a hacer todo el tiempo career episodes, y nuestro fuerte es también asesorarlos a ustedes de cómo tener un career episode bien elaborado, bien proyectado, para que sea, pues, de cierta manera exitoso para su proceso. ¿Listo? Siendo así, hablando mucho de ingeniería, tenemos otros webinars donde vamos a hablar de otras especializaciones, de otras especialidades mejor, de otras carreras. Entonces, cualquier cosa nos preguntan acá, estamos prestos a resolver cualquier inquietud, asesoría gratuita también. Ya luego pasamos a una consultoría de migración si usted quiere radicarse ya en Australia, miramos cómo es su perfil, cómo proyectamos su estadía ya en Australia. Y nada, la idea es que se pongan pilas en hacer esta homologación profesional para su proceso de migración. Entonces, quedo muy pendiente también, un gusto de estar con ustedes, un gusto de presentar estas buenas ideas. Tengan en cuenta que seguimos trabajando, Ingeniería Australia sigue trabajando, ¿sí?, para dar solución a sus Skill Assessment. La migración está un poco lenta, pero eso, como todo, se va a reactivar, ¿cierto? Toda vez que las fronteras hoy en día están cerradas, claro que sí están cerradas, pero esperemos que al principio, a mediados del próximo año, se levante la restricción y ya las personas que tengan visas de residencia, estudios aprobada, vayan a Australia. ¿Qué pasa? Lo bueno de esto es que se puede aplicar a estas homologaciones en el transcurso. Hoy en día se puede hacer, ¿sí? Toca aprovechar el tiempo para lograr ya viajar, si quieren, el otro año para visas de estudios, para visas de residencia, y ya la asesoría sería en especial por casos, ¿sí?, en particular. Entonces, un gusto estar con ustedes. Doy paso a Andrés y nos vemos en una próxima oportunidad.
Bueno, vemos que hay bastantes preguntas. Al final vamos a estarlas resolviendo, no todas por cuestiones de tiempo, pero sí por lo menos la mayoría. De todos modos, ustedes se van a dar cuenta en el transcurso del webinar, del evento, que muchas de esas dudas las van a ir resolviendo. Ahora Lorena nos va a contar sobre el tema de las visas, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de las visas y qué es el point test? Que es algo que nos mencionó ahorita Jaime, ¿sí? Que es algo súper importante para quienes decidan iniciar este proceso. Entonces, bueno, con ustedes ya les presento a Lorena. Buenas tardes a todos. Bueno, como lo dijo Andrés, en este caso vamos a empezar a hablar de todo el tema de visado. Este es un tema muy importante para todos, teniendo en cuenta que estas son las visas que nos van a permitir migrar profesionalmente a Australia. Entonces, cada una de estas visas se acomodará al perfil que tenga cada persona, a los puntos que tengamos, que esto ya lo vamos a hablar más adelante, y adicionalmente, digamos que es esa oportunidad para migrar a Australia de una forma eficiente. Entonces, primero tenemos la visa 189, que es la Skill Independent Visa. Esta visa es la mejor visa para migrar pues con una residencia a Australia, teniendo en cuenta que esta es una visa independiente. Es una visa que nos permite tener los accesos a salud, nos permite migrar a cualquier lugar de Australia, el que deseemos. Entonces, esta es una visa que tiene mucha popularidad, sin embargo, es una de las visas que más puntaje nos pide. Entonces, para esto también dependerá el perfil que tenga cada persona y que tenga cada profesional que desee emigrar a Australia. Por otro lado, tenemos también la visa 190, que es una Skill Nominated Visa. Esta visa es nominada porque precisamente nos nomina un estado o un territorio australiano para que nosotros migremos. Esta visa es una visa de residencia permanente, igual que la visa 189, sin embargo, esta visa tiene la particularidad que, como les mencioné anteriormente, primero tenemos que estar nominados por un estado o territorio y segundo, tenemos que permanecer en este estado o territorio por lo menos 2 años. Entonces, esta es una de las particularidades de esta visa. En esta visa nos van a dar 5 puntos en el point test que más adelante les voy a pasar a explicar. Finalmente tenemos la visa 491. Esta visa se llama la visa Skill Work Regional Provisional Visa. En esta visa tenemos una restricción de que primero es provisional, segundo, tenemos una restricción de como esta provisionalidad dura 5 años, durante estos 5 años debemos trabajar y vivir en esta región, en este área regional del territorio que nos está nominando. Entonces, si bien es un poco más restrictiva que las otras, es muy importante y beneficia mucho a las personas que desean migrar cuando vamos al point test, teniendo en cuenta que esta visa nos da 15 puntos para poder migrar. Entonces, esta visa es importante tenerla en mente para el momento de precisamente hacer toda la consulta migratoria, como les decía Jairo anteriormente. Ahora voy a pasar a explicarles todo el tema de... Vamos a pasar a explicarles todo el tema del sistema de puntos o el point test. Este sistema de puntos es el que realmente nos va a dar el camino a seguir después de tener el Skill Assessment. ¿Por qué? Porque en este puntaje es cuando realmente vamos a saber, primero, a qué tipo de visa podemos aplicar y segundo, le vamos a mostrar al gobierno australiano que definitivamente somos elegibles para un proceso de residencia y somos elegibles para una visa de migración profesional. Entonces, este point test tiene varios acápites que precisamente como les decía antes, nos van a ir determinando cuál es ese puntaje que nosotros debemos demostrar. En principio, el gobierno australiano pide un mínimo de 65 puntos. Sin embargo, por medio de nuestra asesoría, buscaremos que ese puntaje no sea de 65 puntos,
porque es el mínimo que pide el gobierno, sino que efectivamente tengamos un buen puntaje para hacer un buen prospecto al momento de presentarnos ante el gobierno australiano. Entonces, primero tenemos que hablar de la edad. La edad es muy importante porque hay cuatro acápites que mejor en vez de acápites, cuatro rangos de edad que nos van a definir. Entonces, entre más jóvenes sean las personas que migran, pues más puntos vamos a tener. Todas estas visas tienen como límite de edad 45 años, sin embargo, después de los 45 años, también el gobierno ofrece algunos programas para que las personas puedan migrar de manera profesional. Entonces, de todas formas, la edad no puede, o sea, no podemos considerarla de inicio como un límite al proceso de migración, sino que debemos buscar un camino alterno que nosotros asesoraremos en su momento. Segundo, como lo decía, el nivel de inglés es muy importante al momento de emigrar, teniendo en cuenta que para ingenieros, primero en el Skill Assessment nos están pidiendo un nivel de inglés competent, que es el más básico. Sin embargo, para el puntaje para el sistema de puntos va a funcionar de una manera diferente, puesto que entre mejor sea nuestro nivel de inglés, pues más puntos vamos a tener. Entonces, en este nivel de inglés, como lo comentaba Jairo, podemos presentar diferentes exámenes como el TOEFL, el IELTS, el Cambridge, el PTE, que va a ser muy importante en todo este proceso y sobre todo en este webinar, teniendo en cuenta que es uno de los exámenes que más boom tiene en este momento por la técnica que usa y digamos que por la diferencia que tiene con el IELTS o el TOEFL. Por otro lado, tenemos también la experiencia profesional. La experiencia profesional, entre más años de experiencia profesional tengamos, más puntaje vamos a tener también al momento de postularnos a un proceso de visado. Entonces es importante que esas personas que tienen pues una buena experiencia laboral se animen a llevar este proceso de migración profesional. Sin los que no tienen tanta experiencia profesional, igual también tienen posibilidades, teniendo en cuenta los otros puntos que nos podemos ganar por medio de las capacidades personales. Posteriormente tenemos una sección de estudios y trabajo en Australia previos. Estos estudios y trabajos son para personas que precisamente ya han estado en Australia, por ejemplo, estudiando una maestría y posteriormente han desarrollado su profesión en Australia y que adicionalmente ahora quieren tramitar todo el tema de residencia. El nivel académico también es otro de los puntos que son de gran importancia, teniendo en cuenta que según el nivel académico vamos a tener cierta cantidad de puntos. El estado civil, en este momento el gobierno australiano ha impulsado que las personas solteras migren a Australia. Sin embargo, para las personas que se encuentran casadas o en unión libre, también tenemos unas posibilidades de subir y recuperar esos puntos que dan por ser soltero. También se pueden recuperar cuando hay una pareja o un esposo, una esposa o un compañero permanente. Adicionalmente, en este sistema de puntos se encuentra un examen que se llama el CCL, el Credential Community Language, y este es un examen que precisamente acredita que la persona tiene la capacidad de comunicarse con una persona de inglés nativo sin ningún problema y sin ninguna barrera. Este examen se puede presentar y nos da también puntos en este point test. Y por último, como les mencionaba en todo el tema de visas, cada visa nos va a dar un puntaje. Entonces, dependiendo de estas secciones anteriores que tuvimos y del puntaje que tenemos ahí es cuando vamos a determinar qué tipo de visa es el mejor para cada perfil y pues que podamos obtener una buena cantidad de puntos y demostrar que somos un buen prospecto para el gobierno australiano. Entonces los voy a dejar con Andrés para que cualquier duda que tengan igual la sigan comentando en el chat y posteriormente pues estaremos respondiendo a estas preguntas.
Hola, hola. Hola, hola. Por favor, déjenos saber si nos escuchan, si nos ven. Súper. Bueno, yo realmente no estoy viendo si aparezco en la... Pero bueno, parece que ya se solucionaron los temas. Nosotros, quien nos va a hablar ¿Ya? Hola, hola. Bueno, chicos, entonces el PT Academic es la primera prueba en inglés completamente computarizada. Para esto, para toda prueba internacional,
el imprevisto que tuvimos con la conexión. Ustedes saben que esta es una hora con bastante tráfico en internet, entonces a veces se tienen problemas, así como pasa acá, pasa en la casa de ustedes, pasa en todo lugar. Entonces, vamos a volver a retomar el tema. Yo les estaba comentando que ya que hemos mencionado tanto el PTE, hay muchas personas que se preguntan qué es eso. Entonces, esa es la idea de lo que yo les voy a explicar. Entonces, ¿qué es el examen PTE? El PTE Academic es la primera prueba de idioma de inglés completamente computarizada para estudios internacionales y para procesos migratorios, que es aceptada en todo el mundo. La prueba y la puntuación son totalmente computarizadas, como lo mencioné anteriormente, lo que significa que se evalúa de manera objetiva y constante bajo una amplia variedad de preguntas de selección múltiple y de escritura de ensayos. Ahora, mencionemos algunas características que tiene el examen PTE. Las versiones existentes del PTE son el PTE Academic, que es el requerido para hacer cualquier proceso para Australia, y también tenemos el PTE General. También los puntajes del PTE académico son aceptados por diferentes instituciones y aprobado para todas las categorías de visa migratorias del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. La prueba evalúa las 4 bandas: hablar, escuchar, escribir y leer. Y este examen es súper importante, sepan que tiene una duración de 3 horas. ¿Ok? Primero, adicionalmente, la evaluación del speaking y del writing, cuando se está presentando el examen, tiene una duración aproximada de 77 a 93 minutos. También, cuando se está evaluando la banda del reading, tiene una duración de 32 a 41 minutos. Y por último, la evaluación de la banda del listening tiene una duración de 45 a 57 minutos. Otra característica importante, que la puntuación es totalmente computarizada y que el costo del examen en Australia tiene un costo de $340 australianos. Y para las personas que se encuentran en Latinoamérica, el examen tiene un costo de $175 americanos. Ay. Aló. Bueno, chicos, entonces, ahora pasemos a... Ahora pasemos a la escala global del examen. En la siguiente imagen ustedes pueden ver una tabla comparativa en la cual se ven los resultados tanto del examen del IELTS y del PTE Academic. Como lo hemos mencionado y como lo mencionaron los abogados migratorios, es súper importante que sepan que si ustedes quieren hacer un proceso migratorio, el puntaje ideal es que sea un PTE mínimo de 65 puntos, lo que equivale a un 7 en IELTS. Entonces, si quieren hacer un proceso migratorio, depende del perfil que presente cada persona, pues ya saben que tiene que ser 65 puntos todas las bandas. Lo mismo significaría para el IELTS. 7 en IELTS todas las bandas, menos de 7 no se puede, eso es de 7 todas las bandas o por encima de 7. Y ya, para sumar puntos, tienen que tener presente que un 7 en IELTS nos otorga 10 puntos para proceso migratorio, pero un 8 en IELTS nos otorga 20. Entonces, chicos, lo que quiero dar a entender con esto es que es súper importante el compromiso que ustedes le dediquen a esto, ya que estos puntos es súper importante para poder tener una aprobación de visado en un menor tiempo o incluso la aprobación de la misma de manera exitosa completa. Y ya para el tema de estudios en Australia, bien sea para una maestría, un puntaje requerido mínimo sería de 6.5 en IELTS, ¿ok? Y si es de un PTE sería 58. Ahora, pasemos a mencionar los beneficios que nos otorga presentar este examen PTE. Relativamente es mucho más fácil obtener un puntaje de 65 puntos o de un 79 en PTE. Les recuerdo que 65 es un 7 en IELTS y un 79 es un 8 en IELTS. Por eso es mucho más sencillo presentar un PTE y obtener un score de 65 que lo que sería en comparación un 7 en IELTS.
También es un examen bastante práctico y sencillo para las personas que están familiarizadas con todo lo que tiene que ver, pues, la computación. O sea, todas las personas que sepan manejar un computador es mucho más sencillo presentar este examen. Otro beneficio sería que este es un examen evaluado por inteligencia artificial, por lo tanto, pues no hay posibilidades de parcialidades en el tema de la evaluación. Este examen también tiene un puntaje que va de los 30 a los 90 puntos, por lo cual la persona que presente el examen puede tener una puntuación más alta, pues a diferencia del IELTS, como lo mencionamos anteriormente. Ahora, otra pregunta que se hacen las personas es, ¿por qué es mejor presentar el examen PTE? ¿Sí? Por eso este examen se define. Es importante que lo sepan, es un examen rápido, ya que los resultados suelen estar disponibles dentro de las 48 horas posteriores, lo que quiere decir los próximos 2 días hábiles, después de haber realizado el examen. También este es un examen súper reconocido en Australia. Este examen está teniendo un auge increíble, ya que las personas se están dando cuenta que es mucho más fácil presentar un PTE, tener un nivel alto de inglés, lo que necesitan para poder estudiar, hacer estudios de educación superior, hacer procesos migratorios, y por eso es que están tomando en cuenta este examen, la verdad, de una manera muy considerable. También presentar este examen es muy conveniente, dado que la presentación de este examen se puede programar 24 horas previas antes de hacer el examen, y también se presenta 2 veces al mes el examen, lo pueden tomar. Adicionalmente, esta prueba también se considera muy justa, dado que es más fácil que se tome un puntaje, una parte de la puntuación. O sea, ejemplo, si ustedes presentan una pregunta y la pregunta no quedó perfecta a totalidad, en el PTE no te consideran errónea la pregunta completa. Según el estado de la oración o del proceso que estabas haciendo de momento, ellos te van a considerar un puntaje reconocible dentro de esa pregunta. Ahora, pasemos a las diferencias, lo que podemos llamar un PTE versus un IELTS. Lo interesante del examen PTE es que algunas preguntas pueden calificarse parcialmente, lo que significa que si contestaste correctamente parte de la respuesta, podrás obtener algo de la puntuación. Lo que les había mencionado anteriormente, no van a perder los puntos totales sobre esto. En cambio, en el IELTS solo no se puede tener la respuesta correcta y una parte incorrecta, o es correcta o no lo es. Muchas personas también toman el examen del IELTS, dado que en la primera parte lo consideraron muy complejo, lo presentaron y no obtuvieron los resultados que necesitaron. Luego las personas pues decidieron presentar el examen PTE y se dieron cuenta que sin haber estudiado, incluso sin haber hecho un curso previo, les fue muchísimo mejor de los resultados que obtuvieron en ese IELTS inicial. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a quiénes pueden tomar el examen PTE. Este examen lo pueden tomar todas las personas que planeen ir a estudiar a Australia, todas las personas que pretendan hacer algún proceso migratorio. También este examen se utiliza no para todas las profesiones, hay algunas puntuales que no sirve este examen, sino solamente es el IELTS, pero casi todas las profesiones sirven para presentar este examen para una posible homologación profesional ante un ente acreditador. Y ya por último, pues la pregunta que yo creo que finalmente se deben hacer es, bueno, quiero tomar este curso, ¿cómo me preparo? ¿Qué debo hacer? Entonces, si estás planeando presentar este examen por primera vez, o si tal vez presentaste este examen sin éxito la primera vez, pues bueno, la recomendación es que tú puedas tomar un curso. Nosotros, agencia como Viva Australia, ofrecemos cursos de 3 meses, 6 meses y 12 meses. Los ofrecemos tanto presenciales en Australia como virtuales. Los pueden tomar desde cualquier país del mundo sin ningún problema con la duración que les acabo de mencionar. La idea es que ustedes puedan aprender acá los tips para poder presentar
este examen, cómo son las evaluaciones, hacer simulacros de prueba, adicionalmente aprender a qué no se debe hacer presentando esta prueba y un montón de cosas que van a aprender en estos cursos. La idea es que lo puedan hacer, que se animen, ya que van a ver los resultados bastante fructíferos de poder animarse a tomar un curso como esto, ya que si ustedes tienen presentes hacer un programa de estudio o un programa migratorio, el resultado se van a dar cuenta que valió la pena haber tomado ese curso y haberse preparado para los proyectos de vida que tienen para Australia. Entonces, sin más nada hacer algún comentario, quedamos muy pendientes en el chat para responder las preguntas de ustedes al final de del live. Ahora los dejo con Andrés para que continuemos. Muchísimas gracias y nuevamente disculpen por los problemas que tuvimos de conexión. Gracias. Bueno, ahora viene Juan José desde Australia, nos acompaña, quien nos va a hablar más en detalle sobre los temas migratorios, ¿sí? Entonces, bueno, les damos la bienvenida a Juan José. Juan José, ¿nos escuchas? Por favor, déjanoslo saber. Sí, perfecto. Hola, hola, por favor, déjenos saber si nos escuchan sin ningún problema. Sí, yo la escucho perfecto. Súper, súper. Listo. Bueno, Juan José, todo tuyo el escenario. Bienvenido. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Cross. Yo soy agente migratorio registrado acá en Australia. Yo estoy acá en Brisbane, Australia, y bueno, les quiero hablar el día de hoy un poco sobre la visa de graduados. No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado sobre ese tema. Es muy común para los que están acá en Australia, cuando ya comienzan a buscar opciones migratorias, esa es una buena herramienta para usar y luego puede ser una opción para que ellos puedan utilizarla y comenzar a obtener puntos para luego hacer una aplicación a la visa de Skills que hablaron previamente, sea la 189, la 190 o la 491. Pues esta visa tiene unas características muy en particular. Una de las características que esta visa tiene es la vigencia, dado que te da a ti desde 1 año y medio hasta 4 años, dependiendo de lo que tú hayas estudiado. Entonces, por ejemplo, si tú haces un curso de cocina, que es algo muy común, muy asequible acá en Australia, tú luego vas a poder obtener la visa por 18 meses, porque es una visa de graduado, porque chef está en la lista de demanda alta. Las listas son muy importantes acá en Australia. Sin embargo, si tú haces un curso de, por ejemplo, una carrera, un bachelor, se dice aquí en Australia, que es más o menos de 2 años, o haces una maestría de 2 años, sin importar en el área que sea, puede ser lo que a ustedes les parezca, ustedes inmediatamente tienen derecho a poder aplicar una visa de 2 años si es que ustedes están en una zona como Brisbane, como Melbourne, como Sydney, pero si ustedes están en una zona regional, como sería, por ejemplo, Adelaida, ustedes tienen un año extra, o sea que tendrían 3 años. Es muy importante cuando ustedes comienzan a ver la experiencia laboral en los puntos. 3 años en Australia les da muchos beneficios. Entonces, cuando ustedes hacen la inversión del máster o la inversión de la carrera profesional, ustedes pueden hacer una ecuación que van a ver que es por 5 años una visa o por 4 años y les van a dar el derecho a trabajar full time, que eso es esencial para ustedes para poder recuperar la inversión que hicieron inicialmente. Entonces, uno de los temas de las preguntas más comunes es, ¿qué puedo hacer yo estando en esta visa? Entonces, en esta visa, tanto tú como tu pareja y tus hijos tienen derecho a trabajo full time, trabajo tiempo completo. No hay ninguna restricción, a diferencia de la visa de estudiante, que tú tienes una restricción de 20 horas a la semana o 40 horas a la quincena, pero esta visa da el derecho a trabajar en lo que tú quieras. Entonces, si por ejemplo tú haces un curso de cocina, tú luego puedes trabajar 1 año como ingeniero que te va a ayudar para obtener puntos para luego hacer una aplicación para la visa de residencia. Entonces, tú puedes usar esta visa
de manera estratégica para acumular puntos y prepararte para luego una visa en el futuro. Eh, ¿Cuánto tiempo te dura esta visa? Esta visa puede variar, como yo decía inicialmente, entre 2 años y medio si tú estudias un curso que sería un curso vocacional, que son cursos como carpintería, cursos como pintura, cursos esencialmente que son manualidades, pero que están en la lista de demanda alta. Esos cursos duran 2 años y entonces ahí luego vas a tener 18 meses, o sea, 1 año y medio. Pero si tú estudias una carrera profesional, o sea, un bachelor o una licenciatura, tú tendrías ahí entonces 2 años, al igual que tú estudias una maestría. Pero si tú estudias una maestría por investigación, vas a tener 3 años y si estudias un doctorado vas a tener 4 años. Entonces es algo que te da a ti una ventaja para que estés siempre preparándote para la próxima visa. Eh, ¿Qué te necesitas para la elegibilidad? Esencialmente, tú necesitas tener menos de 50 años, necesitas tener un buen nivel de inglés. Ahora yo voy a hablar sobre el nivel de inglés. Necesitas haber estudiado en Australia 2 años y también te da la oportunidad de incluir a la pareja en la visa y a tus hijos dependientes. Esto te da a ti la opción de comenzar y disfrutar de Australia de una manera diferente, no necesariamente como una visa de estudiante. ¿Cuál es el nivel de inglés que necesitas para esta visa? Que es un punto importante. Vas a necesitar un nivel de inglés de un promedio 6 en el IELTS y ninguna banda menos de 5. Si decides hacer el PTE, que hemos hablado durante la charla de hoy, tienes que tener un promedio de 50 y como ninguna banda tiene que estar menos de 36. Eso te da a ti una idea del nivel de inglés que te necesitas. Puede ser tanto Pearson, PTE, como puede ser IELTS. Ahí vi que en una de las preguntas alguien preguntó que si el PTE sirve para la visa o sirve para la acreditación. Sí, sirve para todos los trámites migratorios, pero tengamos en cuenta de que es un requisito para la visa de graduado. Hay otro requisito de nivel de inglés para la visa, por ejemplo, de skills y hay otro requisito para la acreditación como ingenieros. Entonces, hay varios requisitos que tenemos que tener en cuenta para así, cuando estemos durante el proceso migratorio, estemos organizándonos nuestro plan. ¿Ok? Uno de los requisitos que tiene esta visa es el seguro médico. El seguro médico es diferente para los que están en Australia. Es diferente al seguro médico de estudiante. Acá ustedes de pronto tienen el seguro médico de OSHC, Overseas Student Health Cover. Ese seguro médico ustedes acá normalmente lo pagan por adelantado en el momento que ustedes hacen la aplicación de la visa. A diferencia de eso, el seguro médico de la O485 ustedes lo pagan por cuotas como una membresía de gimnasio. Entonces, y ese seguro se llama OVHC, Overseas Visitors Health Cover. Entonces, es un poco más amigable en el sentido de que te da la flexibilidad de pagos y también te puede cubrir a ti durante el tiempo que estás acá. ¿Ok? Tienes que, durante el tiempo que has estado acá como estudiante, haber cumplido con un requisito de carácter. Entonces tienes que haber demostrado que tú eres una persona de integridad, que eres una persona que no has incumplido, no has entrado en ningún conflicto con la ley y entonces eso te va a dar la oportunidad de aplicar a esta visa. Esto me lleva al otro punto, que es que no tengas ninguna deuda con el gobierno. Suele ser a veces que los estudiantes acá comienzan a trabajar y entonces compran un carro y entonces tienen una deuda, de pronto una multa por velocidad. Asegurémonos que siempre estemos pagando todas esas multas. Entonces, tengamos eso porque eso nos puede afectar en un momento de una visa de 485 o cualquier tipo de visa. Eso es importante porque el gobierno quiere saber que tú seas un buen miembro de la sociedad. Bueno, yo voy a estar acá conectado. De todas formas, cualquier duda que tengan al respecto de la visa de graduado o cualquier visa de ingenieros, de la homologación o la skill visa, aquí estaré. Yo también estoy acá en Brisbane
y podemos reunirnos y poder examinar cómo podemos ayudar para que tu caso sea un caso exitoso en Australia. Muchas gracias. Chao. Es decir, Beth entra. Sí, Ángela Jiménez. Ok. Ángela, no sé si me estás escuchando, pero los BETs sí pueden entrar dentro de la categoría. Es importante que el curso BET te dé a ti una homologación, perdón, una ocupación en la lista de demanda alta. Como yo decía, puede ser pintor, puede ser carpintero, puede ser algo así. Pero un curso BET también entraría para la visa de graduado. La 485, como yo explicaba, tiene dos canales: graduado y post-study. Graduado es cuando tú estudias un curso BET de 2 años que te está en la lista de demanda alta, como chef, algo así. O post-study cuando tú estudias algo en la universidad, como un título, como una maestría o como una carrera profesional. Espero que te haya respondido esa respuesta, Ángela. Gracias, Juan José, muchísimas gracias. Súper Gracias. interesante la información. Bueno, ahora venimos con Frank Cross, quien es agente migratorio de Viva Australia. Él nos va a hablar sobre la visa de talento y sobre la migración en general para ingenieros, ya como para darle el cierre a todo el tema de migración en general. Bueno, pues es un honor también estar con ustedes esta noche y que pueda acompañarnos esta noche el agente migratorio Frank Cross. Entonces, pues nada, bienvenido, Frank. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este seminario. Espero que la intervención de Jairo, de Lorena, de Angie y de Juan José haya sido de mucha utilidad para ustedes, y voy a tratar como de resumir un poco cómo pueden ustedes optimizar el tiempo, la inversión y tener un proceso con altas posibilidades de éxito. Si ustedes siguen la pauta, van a entender que el proceso se convierte en menos complicado de lo que es, porque realmente son proyectos de vida que no se hacen de la noche a la mañana y que se tienen que hacer bajo una asesoría de un profesional o de un equipo de profesionales como el que tenemos en Cross Australia y en Viva Australia para poderlos ayudar a ustedes de la mejor manera posible. Es importante que ustedes antes de tomar la decisión la examinen muy bien, miren los pros y los contras. Estos procesos no son para todo el mundo. Muchas personas quieren tratar de llevarlos, pero no es muy fácil que todo el mundo cumpla los requisitos. Entonces, la primera recomendación, muchachos, es analicen si ustedes realmente son elegibles o no para un proceso de migración de esta naturaleza. Si ustedes cumplen los requisitos del Departamento de Ingenieros de Australia y, por ende, en consecuencia, los del Departamento de Inmigración de Australia. Si no los cumplen, sencillo, la vida continúa y van a continuar de buena manera en su país o en otro país, o podemos guiarlos o darles una recomendación, un consejo para que vayan a hacer lo que les falta a Australia. Pueden estudiar, pueden optimizar su perfil académico, pueden también tratar de lograr una mejor experiencia profesional y redireccionar hacia el perfil que consideren va a ser exitoso dentro del proceso de migración. Vamos entonces a mirar cómo son las etapas del proceso. Estas etapas del proceso
se manejan o las manejamos nosotros y es nuestra recomendación de 3 formas. Lo primero que vamos a hacer es el armado de un expediente, que es la primera fase que van a trabajar ustedes en 2 o 3 meses. Y ahí involucra la colección de todos los documentos que van a intervenir, van a hacer el soporte del proceso y las traducciones. Luego de ello vamos a pasar a la acreditación profesional, que demora unos 3 a 4 meses. Y esto incluye la acreditación del primer aplicante. Si el segundo aplicante también cumple con los requisitos, entonces vamos a decir que vamos a buscar una homologación profesional para la pareja de ustedes, con el fin de optimizar la aplicación, porque el tener una pareja con un perfil profesional adecuado o ajustado a las regulaciones de Australia nos va a dar mejores puntos. Luego viene la acreditación del inglés, que también, en la medida en que sea más exitoso, va a tener mejores puntajes, ¿ya? Cuando hablo de la acreditación profesional, eso es para las personas que tienen una pareja estable y su esposa, su compañero de facto, etcétera. Pero no necesariamente tienen que salir a buscar una pareja para poder hacer un proceso. De hecho, en la puntuación, las personas que están solteras van a tener 10 puntos, mientras que los que están casados o tienen un compañero permanente van a hacer que ese compañero tenga reúna los requisitos básicos del Departamento de Inmigración para hacerlo. De lo contrario, no va a ser posible que tenga los 10 puntos, ¿ya? Y la tercera fase del proceso es la aplicación a la residencia. Esto nos demora aproximadamente de 6 a 9 meses. Y vamos a empezar con la expresión de interés. ¿Qué es la expresión de interés? Es la manifestación que ustedes le van a hacer al Departamento de Inmigración de Australia del deseo de ustedes de ir o aplicar a un proceso de residencia para permanecer en Australia como residentes australianos y de posterior ciudadanía. Luego viene la solicitud de patrocinio al Estado, si es que aplica para el caso de ustedes. Por ejemplo, en una visa 189 no va a aplicar. ¿Qué pasa con la 189? Que es una visa que exige un puntaje demasiado alto y es súper competida, y es una visa muy compleja de obtener, porque hay mucha competencia y los puntajes son demasiado difíciles de lograr. Y luego viene la solicitud de la residencia acorde con el perfil, como lo explicaba Lorena, como ya lo explicó Juan, y también tuvo la oportunidad de explicarlo Jairo. Entonces, hay 3 subclases de visa: la 189, la 190 y la 491. Como ya hayamos escogido el perfil de ustedes y hayamos determinado cuál es la visa a la que ustedes más se acogen o se asocian, entonces así vamos a aplicar en la expresión de interés para lograr la invitación, y también la invitación del Estado si fuera el caso. Ya ahí aplicamos a la visa y te vamos a poner en la plataforma del Departamento de Inmigración, que le abrimos una carpeta para ustedes, y esa carpeta vamos a alojar todos los documentos que hemos colectado desde el primer paso hasta el último, y eso va a ser el soporte de la visa. Tienen que ser muy genuinos. Aquí no hay margen a poner documentos que no correspondan, porque primero, el gobierno es muy exigente, verifica toda la documentación, y segundo, nosotros como agentes de inmigración no nos prestamos para nada que no corresponda a la verdad y que sea genuino dentro de las aplicaciones. Esto ayuda a ustedes a tener mayores probabilidades de éxito y que sea un caso de buena estima para el gobierno, que no tengamos problemas de ninguna naturaleza. Algo que les quiero decir
es que nosotros hacemos un equipo con ustedes. Generalmente yo tomo la decisión de si el proceso es o no elegible en conjunto con los asesores y con Juan José, que también es agente de migración. Nosotros tenemos reuniones periódicas y vamos analizando los casos para determinar si vamos o no con el proceso de los candidatos. No a todo el mundo le decimos que sí, de eso está claro. Y si le decimos que no, entiendan que no es que no queramos hacerlo, es que no lo tomamos porque no va ustedes o esa persona no va a ser exitosa y no le vamos a hacer invertir un dinero para que simplemente se quede en la mitad del camino el proceso y ustedes van a estar frustrados y nosotros pues quedamos como que no dimos una buena asesoría. Por eso entiendan que cuando nosotros desestimamos el caso, lo hacemos casi contra nuestra voluntad y con mucha tristeza, pero es mejor que no inviertan un dinero cuando no hay buenas posibilidades. Ese es el criterio. Nosotros hacemos un equipo con ustedes. Ustedes son los hacedores del proceso, nosotros somos los asesores del proceso. O sea que ustedes hacen el proceso y nosotros se lo asesoramos, nosotros los guiamos para que tengan mejores posibilidades de éxito. Estoy pasando las diapositivas de los pasos que vamos a dar dentro del proceso de inmigración. Estoy en la segunda, que es la acreditación profesional, y esta es la tercera, que ya es el proceso de residencia. ¿Cuáles son las causales de rechazo en un proceso de inmigración? Enfermedad infectocontagiosa o terminal. Entonces, si ustedes tienen una enfermedad infectocontagiosa o terminal, por ejemplo, una tuberculosis, una hepatitis o una cuestión terminal, un cáncer, Dios no permita, un cáncer terminal, pues sencillo, no es necesario iniciar un proceso porque van a perder el dinero, así sea el proceso exitoso. Cuando llega el chequeo de salud, el Departamento de Salud de Australia interviene y va a rechazar el proceso. Si hay un récord criminal, tampoco les recomendamos que inicie el proceso. Si ustedes han sido deportados de otro país, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, cualquier otro país, esa huella queda. Y les recomendamos que por favor no la traten de esconder porque el sistema, ellos no nos van a pedir, no se van a basar solamente en la información que nosotros damos, sino que ellos van a ir más allá en los sistemas de control entre los países y va a salir. Entonces no es necesario, vamos a tener algo que nosotros sabemos de primerísima mano que va a ser un inconveniente para que el proceso sea exitoso. Luego va a venir la manipulación de la información. Si ustedes van a manipular la información, no lo hagan, no pierdan el tiempo. Esto va a ser fatal para el proceso. Si ustedes saben que hay un documento que no corresponda a la verdad, que no es original, que es un documento apócrifo, tampoco lo hagan. Es mejor dejar esto de otro momento, porque este no es mi caso, Australia seguramente no es para mí, que tener uno que perder una inversión y verse en un problema legal por un documento falso. Ustedes saben que la falsedad de documentos es un delito aquí o en cualquier parte del mundo. Debo demostrar solvencia económica si tengo residencia permanente, regional o temporal. Bueno, la residencia temporal, la residencia permanente que tenga sus clases 189 o las 190 no le exige la solvencia económica. No exige la solvencia económica. Las multas o contravenciones también afectan los procesos. Sí, las multas o contravenciones son establecidas por Australia, se las han puesto estando en Australia, sí afectan el proceso. Entonces es mejor pagarlas y no deberle nada a nadie, y especialmente al gobierno de Australia, porque ellos dicen, no, si esta es mala paga, no llega aquí. Bueno, vuelvo a lo de la residencia nominada o regional. También el primer aplicante debe mostrar $30,000
y los segundos aplicantes $10,000, para que ustedes sepan cómo se va a manejar esto. Luego, puedo tener múltiples entradas o salidas teniendo la residencia permanente o regional en Australia. Sí, ustedes en ningún momento van a tener un inconveniente de entrar y salir en un proceso de migración calificada. No tiene ninguna restricción de salidas o entradas del país. Otra pregunta que es muy frecuente que hacen: ¿cuánto debo esperar para poder nacionalizarme? Debo esperarse 4 años. Los 3 primeros años pueden ser discontinuos y el último año debe ser continuo. O sea, son 48 meses de estancia en terreno australiano, en territorio australiano. Y si ustedes salen, por ejemplo, es una persona del Perú y quiere ir a su casa a ver a sus familiares y se quiere estar 6 meses allá, lo puede hacer, pero sepa que ese tiempo lo tiene que reponer para poder completar los 48 meses. ¿Ya? Eso de los requisitos para los ingenieros ya fue mencionado y ya hay que tener algo muy puntual en ese tema. Hay que puntualizarlo teniendo en cuenta que es la profesión, teniendo en cuenta la experiencia, los documentos académicos y el inglés. Tengan en cuenta que el nivel de inglés que exige el Departamento de Ingenieros de Australia es un nivel competente mínimo. O sea, si vamos a hablar del IELTS, 6 en cada banda; si vamos a hablar del PT, 50 en cada banda. Pero el 6 en IELTS o el competent, el nivel general de inglés, no da puntos. Por eso Angie hacía referencia a que fuera un nivel, un proficient o un nivel de 65 en IELTS, en PT, o de 7 en IELTS, porque ahí ya empezamos a sumar puntos por inglés. Quiero que eso les quede claro, por favor. Ahora, y la experiencia para que acrediten la profesión de ingeniero debe ser mínima de 1 año. Vuelvo a las preguntas. Estoy estudiando en Australia. ¿Puedo solicitar residencia cuando termine mis estudios? Sí, puede solicitar la residencia cuando termine los estudios. No hay ningún problema, pero para eso hay que apoyar en la visa 485, que es la que explicaba el agente de inmigración Juan José, que es como el puente para que ustedes puedan alistar sus papeles, puedan organizar muy bien el proceso y seguir de la visa de estudiante de la 485, de la 485 pasar a la visa de residencia. ¿Ya? Creo que esto es lo que les iba a hablar acerca del proceso de migración. Ahora me voy a dedicar un par de minutos a hablarles de una visa que es nueva, que es la visa de talento. Australia abrió a mediados del año pasado, sí, más o menos a mediados del año pasado, un programa que se llama Global Talent. Ellos están buscando personas con unos talentos especiales en diferentes áreas de la industria y de la necesidad de Australia. Específicamente hablan de financieros, hablan de ingenieros, y por eso lo traigo a colación acá, porque hablan de los ingenieros como ustedes, los que nos acompañan, y también hablan de los ingenieros los ingenieros tecnológicos, o sea, los de computación, o los ingenieros de sistema, que se conocen aquí en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Hay otros países que llaman ingenieros de cómputo. Y tiene unos requerimientos especiales esa visa. Esa visa es una visa extremadamente rápida, muy, muy rápida, pero muy exigente. Debe ser una persona que tenga un nivel altísimo de preparación, que haya hecho publicaciones de manera internacional, que tenga su desempeño profesional, tenga relevancia internacional y que sea un talento de verdad, que sea un talento y que haya tenido ingresos salariales
de mínimo $140,000 el año. Esto para las personas que consideran que tienen un perfil muy destacado, podemos ayudarlos con esta visa de talento. Es un proceso, vuelvo y le digo que es un proceso extra rápido, pero hay que evaluarlo primero antes de entrar a tomar una decisión del proceso. Porque si nos sale infructuoso, entonces vamos a perder un dinero. Lo traigo a colación también porque es muy similar al proceso de migración calificada en cuanto a la primera y segunda fase, que es el armado del expediente y la acreditación profesional, y también hay que presentar una expresión de interés, pero de otra manera. Ya cuando ustedes consideren que son elegibles a este visado, nos pueden consultar, lo evaluamos, hacemos una evaluación, ya eso es directamente con un agente de inmigración o con alguno de nuestros asesores. No son los asesores comerciales los que dan este concepto, ya somos nosotros los que manejamos el tema. No sé qué preguntas tengan y en qué les podamos ayudar para ya no hacer tan larga esta charla, porque ya se torna aburridor viéndonos a todos nosotros, pero esperamos que este proceso de acompañamiento sea de buen recibo para ustedes, que sea un punto de partida para que vean una aplicación o un proyecto de vida en Australia con buenas bases, bien sensato, muy bien pensado, y acuérdense que esto es un proyecto de vida. Me imagino que muchos de ustedes estarán diciendo, pero ustedes qué están hablando ahorita si las fronteras de Australia están cerradas, si todo esto está paralizado. Sí, eso es cierto. En este momento Australia ha frenado la migración, tiene muchos de estos procesos en stand-by, mientras ellos reactivan la economía de Australia y mientras vuelven a reubicar a los profesionales australianos o residentes en Australia. Y eso es normal que primero la gente busque pues que se organice lo de casa y luego siguen invitando personas extranjeras a que contribuyan con el desarrollo de la economía australiana. ¿Por qué? Porque resulta que estos procesos no se hacen de la noche a la mañana. Estos no son procesos como los de visa de estudiantes que tú dices voy a ir a estudiar, pago y a los 2 meses ya puede estar saliendo hacia Australia, rumbo a Australia, para tomar una decisión o un curso de inglés o un curso vocacional, técnico o universitario. No. Esos son procesos que demoran y demoran tiempo. Nosotros calculamos que entre 12 y 18 meses es más o menos un tiempo prudencial. Y en 12 meses ya esperamos, con el favor de Dios, que esta pandemia haya sea parte de la historia y del recuerdo, pero que no nos esté limitando como hoy nos lo hace y que nosotros hayamos podido superar esa pandemia con buena salud y que podamos llegar a Australia. Mientras tanto, podemos ir desarrollando todo el proceso. Que si lo podemos desarrollar, ¿por qué la gente decide ir a Australia y después iniciar el proceso allá? Una razón, y tal vez es que es la principal, es que desconocen que ese proceso se puede hacer desde su país natal o desde el país donde se encuentra. Y otra es porque les falta un poco de inglés y entonces dicen, bueno, me voy a estudiar porque ya tengo lo demás, pero les recomiendo de manera muy explícita, por favor, tengan muy en cuenta que si van a tomar una decisión de irse para Australia simplemente porque quieren hacer un proceso de migración,
inicien el proceso antes de partir del país de donde ustedes están viviendo o del país natal de ustedes. Porque generalmente las personas que están en el proceso, todo el background es del país de origen. Voy a poner un ejemplo de un perfil de un potencial postulante colombiano. Nació en Colombia. Entonces, ¿en dónde vamos a conseguir el registro de nacimiento de esa persona? En Colombia. Estudió en Colombia, en una de las universidades de allá. Entonces, aquí es donde hay que buscar los documentos académicos de esa persona. Hizo una maestría también acá. Entonces, también hay que aportar esos documentos y hay que buscarlos en la institución en donde estudió. Se casó acá. Entonces, el registro de matrimonio también está acá. Sus hijos nacen acá. Toda la documentación, la experiencia profesional está acá. Entonces, toda esa documentación hay que tenerla lista para poder hacer frente al proceso si está en Australia. Entonces, inicien el proceso desde el lugar de origen y vamos hacia Australia ya con todo el proceso. No es un pecado. No es nada ilegal manifestar ustedes si van a ir a estudiar inglés. Es decir, ¿por qué van a estudiar en la carta de expresión de interés? Es decir, yo tengo intenciones migratorias en Australia. Yo soy un profesional y un ingeniero y cumplo con los requisitos de Australia y yo quiero hacerlo. Yo quiero ir a Australia. Me falta el inglés y creo que allá es la mejor manera de poderlo lograr. Eso no es nada ilegal, ni el oficial lo va a ver con malos ojos y le va a negar la visa de estudiante porque usted dice que va a hacer un proceso de migración. De hecho, Australia dice que estudiar en ese país es puente efectivo para lograr la residencia. Y tengan algo muy presente, no sé si lo vieron en el video, yo lo hice incluir. Australia es el país número 1 del mundo ofreciendo oportunidades para los profesionales extranjeros. Aprovechenla, muchachos, aprovechenla. Esto es para ustedes. Y con enfoques en diferentes profesiones. Vamos a hacer otro que va a ser el 20 de noviembre para los ingenieros de sistemas, para los ingenieros de cómputo. Y luego vamos a hacer otro para profesiones generales y profesiones de técnicos y tecnólogos. Así es que muchísimas gracias por haberme escuchado. Si tienen preguntas y quieren que yo las responda, voy a tratar de hacerlo con muchísimo gusto y con mucho cariño. Pues esperamos que esto haya sido del agrado de ustedes y que sirva para que puedan tomar una mejor decisión en la vida de ustedes. Entonces, aquí dice Kevin González, contar con una especialización genera puntos adicionales en el proceso de evaluación migratoria. No cuenta con, no tiene puntos adicionales a menos que sea un doctorado. Entonces ya vamos a tener 20 puntos, 10 puntos adicionales o 5 puntos adicionales, depende del perfil. Un doctorado nos da más puntos que un profesional con una maestría. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Liliana González Mesa. Si se tiene más de 50 años, ¿no se puede aplicar? No. Si se tiene más de 50 años, lamentablemente, no se puede aplicar a un proceso de visa de migración calificada. El límite es 45 años no cumplidos. ¿Qué pasa con esto? Hay un programa que se llama DAMA, que es un programa especial para procesos de migración regional que va hasta los 50 años no cumplidos. De 45 a 50 todavía se puede aplicar, pero ya 50 años en adelante ya no es posible tampoco. Bueno, Víctor Cárdenas. Tengo que buscarme la experiencia primero para aplicar. Si soy recién graduado en mecánica, puede homologar la profesión y puede ir paralelo al proceso, puede ir avanzando en la experiencia profesional. Sí, la experiencia profesional es una base
necesaria para el proceso. Los requisitos que dijeron al comienzo de la reunión, no sé a qué te estás refiriendo, a qué requisitos estás hablando. Me imagino que son a los de ingenieros. Sí, ya están dichos, y este webinar va a estar colgado en la página de Facebook de Cross Australia y de Viva Australia. Así es que ustedes pueden consultarlos ahí sin ningún problema. Y si quieren una asesoría inicial gratis, con muchísimo gusto lo vamos a tener disponible para ustedes, para que lo puedan tener en el radar y puedan hacer las preguntas antes de dar el primer paso. ¿Qué otra pregunta tienen? Si quieren que les ayude. Darwin Salazar. ¿Estas visas son solo para los que ya han estado en Australia? No, señor. Estas visas, usted perfectamente puede nunca haber ido a Australia y puede llegar directamente como residente, no hay ningún problema. Por eso le decimos que estos procesos se pueden hacer desde su país de origen sin ningún problema. Si cumple los requisitos, no hay necesidad de hacer un gasto de yendo a Australia solo por eso. Nosotros tenemos un lema que es que le decimos a las personas que procuramos la menor inversión para el mejor beneficio. Porque si hay algo que se presta para malgastar dinero son estos procesos cuando están mal asesorados. Entonces hay que tener en cuenta que haya una buena asesoría, escojan un agente migratorio que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento, que tenga experiencia en esta clase de procesos, porque hay otros colegas que se dedican a otras clases de procesos de migración también, pero que no son así. Nosotros somos especialistas en este tema. Yo, por ejemplo, llevo 20 años, 2 décadas asesorando esta clase de procesos. ¿Cuáles son los costos promedios para realizar este proceso? Son muy relativos. Esto de los costos hay que decirlo cuando ya se tenga evaluado el caso, porque depende mucho de cuántas personas son parte de la unidad familiar del aplicante, dependiendo de qué clase de profesión tiene, dependiendo de muchas variables. Por ejemplo, no es lo mismo traducir o presentar la documentación de una persona que ha trabajado, les voy a dar un ejemplo, en Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa petrolera de Colombia, que ha tenido un solo empleador, a aquella persona que tiene 15 años de experiencia y cada año ha tenido un empleador. Entonces, la experiencia laboral de la persona que ha tenido un solo empleador es una sola carta, y una sola carta es una hoja a traducir, mientras que el otro va a traducir 15, 20 hojas, ¿ya? Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, personas que se han casado, se han quedado viudas, se han vuelto a casar, entonces una cantidad de documentos también, ¿ya? Lo mismo que cuántas personas son, si tienen niños, entonces también todos los documentos de los niños. Eso hace que los costos se eleven, ¿ya? Ahora aquí dice Brian Sánchez, si yo tengo un título profesional y aparte una maestría, ¿tengo que homologar ambas por aparte? No necesariamente. Eso es un caso de analizar y ver. Generalmente vamos a basarnos en dónde está su experiencia para saber qué homologamos. Entonces, si por ejemplo tú eres un ingeniero industrial, pero hizo una maestría en transporte y se ha dedicado a la ingeniería de transporte, es la maestría la que va a primar ahí y vamos a pedir una homologación profesional como un ingeniero de transportes. ¿De acuerdo? Herbert Campana nos dice buenas noches, ¿puedo hacer la homologación siendo bachiller?
No entiendo, no entiendo. Bachiller mecánico. Me imagino que tú eres peruano y en Perú, antes de tener el título profesional, se tiene un grado inferior que es como un bachiller. Entonces, no, tiene que tener el título profesional, el título otorgado por la universidad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a contestar otro par de preguntas nada más para que no se haga más largo el tema. ¿Ya? Andrés, ¿qué otra pregunta tienes por ahí? Bueno, Marce Cruz, me imagino que se llama Marcela. La visa de graduado aplica también para el diploma avanzado en liderazgo y gestión de proyectos, curso de 2 años. No, Marce. Lamentablemente no, y no lo vaya a hacer. Es leadership y project management no son estudios que habilitan una 485. No lo vaya a hacer, o por lo menos no lo vaya a hacer con nosotros, porque sabemos a ciencia cierta que el resultado va a ser negativo y va a estar frustrada. No, ello no aplica para ti. ¿Ya? Kevin González, otra vez, ¿contar con una especialización genera puntos adicionales en la evaluación del proceso? No, no genera puntos adicionales, a menos que sea un doctorado, como ya se lo dije. Me repetiste la pregunta, Andrés. Bueno, muchachos, le contesto a Johan Baca. Por favor, necesito agendar una asesoría y muchas gracias. Claro que sí. Angie Pérez se va a poner en contacto con ustedes en las próximas horas, y todas las personas que tengan interés en una asesoría con nuestros agentes de migración y con nuestros asesores profesionales, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. De eso se trata, de poderlos ayudar a que optimicen sus posibilidades en un proceso como este que ofrece el Departamento de Inmigración, que no es para nada fácil, pero que sí es posible. Sí es posible si lo hacemos bien. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a David León, el coordinador de la Red Nacional de Egresados